Hola, bienvenidos a Easy English Now. En esta lección vamos a trabajar con la segunda parte de los verbos más utilizados en inglés, tanto regulares como irregulares. No olviden suscribirse a mi canal para recibir más lecciones tan importantes e interesantes como esta. Vamos entonces a comenzar con esta segunda parte. Tenemos el verbo move. Move. En pasado, moved. Moved. Es un verbo regular que significa mover. ¿Cómo saben que es un verbo regular? Porque termina en ed, en pasado. Vamos con el siguiente. Need. En pasado, needed. Needed. ¿Qué significa necesitar? Necesitar. El verbo needed en pasado también es un verbo regular. Vamos con el siguiente. Open. Open. En pasado, opened. Opened. El verbo open en pasado con ed significa que es un verbo regular también. Es el verbo abrir. Entonces hasta el momento tenemos 3 verbos regulares. Ustedes lo saben por lo que tienen ed al final. Vamos con el siguiente. El verbo pay. Pay. En pasado tenemos paid. Paid, que es el verbo pagar. Pagar. Este verbo es un verbo irregular. Vamos con el siguiente. El verbo play. Play. En pasado, played. Played, que es el verbo jugar. También puede significar tocar cuando estamos hablando de algún instrumento musical. También es un verbo regular. Entonces acá tenemos 4 verbos regulares. Ustedes los conocen porque terminan en ed. Tenemos moved, needed, opened, played. Son los verbos regulares que tenemos, y el verbo paid, que es irregular porque tiene un pasado diferente. Continuamos con put. Put, que en pasado también es put. Put, se pronuncia igual. Este verbo es el verbo poner. Es un verbo irregular. Existen algunos verbos irregulares que en presente y en pasado son iguales. Es decir, que solo el contexto les indicará a ustedes si están hablando en presente o si están hablando en pasado. Vamos con el siguiente. Read. Read. En pasado se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Se pronuncia read. Read. En presente, read. Y en pasado, read. Read, que es el verbo leer. Muy utilizado también este verbo. Solo el contexto en un verbo como este, al igual que el anterior, les indicará a ustedes si ese verbo está en presente o en pasado cuando ustedes lo vean escrito. Cuando ustedes lo escuchen, como la pronunciación es diferente en presente y en pasado, pues lo identificarán fácilmente, sea en presente o en pasado. Recuerden, en presente, read, y en pasado, read. Vamos con el siguiente, es el verbo run. Run. En pasado, run. Run. ¿Qué significa correr? También es un verbo irregular. Entonces hasta el momento tenemos 3 verbos irregulares. Ahora tenemos el verbo say. Say. En pasado, said. Said. ¿Qué significa decir? Es un verbo que significa decir. Es un verbo irregular también. Y ahora tenemos el verbo see. See. En pasado, saw. Saw, que es el verbo ver. Es uno de los verbos que significa ver. Tenemos varios, este es uno de ellos. See, saw. Todos los verbos que tenemos en este grupo son verbos irregulares. Recuerden que los verbos regulares terminan en ed. Los verbos irregulares pueden tener un pasado totalmente diferente o igual que el presente, como en el caso de put, que se escribe igual, y read, que se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Veamos el siguiente grupo. Tenemos sail. Sail. En pasado, sold. Sold, que es el verbo vender. Verbo irregular. Ahora tenemos send. Send. En pasado, sent. Sent, que es el verbo enviar. Enviar.
verbo irregular. Ahora tenemos el verbo sing, sing. En pasado, sang, sang, que es el verbo cantar. También es un verbo irregular. Tenemos ahora sleep, sleep. En pasado, slept, slept, slept. Ese es el verbo dormir. También es un verbo irregular. Ahora tenemos el verbo speak, speak. En pasado, spoke, spoke, que es el verbo hablar. También es irregular. Acá tenemos otro grupo de verbos irregulares que de alguna manera son un poco más difíciles de aprender, por lo que el pasado puede ser muy diferente, no solo ed. Entonces, la recomendación es estudiarlos, practicarlos todo el tiempo. Vamos con el siguiente grupo. Tenemos start, start. En pasado, started, started, que es el verbo empezar, comenzar. Es un verbo regular, ustedes lo saben porque termina en ed. Vamos con el siguiente, el verbo stop, stop, stop. En pasado, stopped, 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 que es el verbo parar, detener. Verbo regular también termina en ed. Vamos con el siguiente, swim, swim. En pasado, swam, swam, que es el verbo nadar, verbo irregular. Vamos con el siguiente, take, take. En pasado, took, took, que es el verbo tomar, pero no de tomar un líquido, sino de coger algo. Entonces, este verbo también es irregular. Recuerden que los irregulares pueden tener un pasado totalmente diferente. Vamos con el siguiente, teach, teach. En pasado, taught, taught, que es el verbo enseñar. También es un verbo irregular. Entonces, en este listado tenemos los dos primeros verbos que son regulares, ed. Recuerden, ed significa que son regulares. Y tenemos tres verbos irregulares. Regulares, started, stopped. Irregulares, swam, took, taught. Vamos con el siguiente, el verbo tell, tell. En pasado, told, told, que significa decir, decir, verbo irregular. Vamos con otro, think, think. Recuerden que para pronunciar este tipo de verbos que comienzan con th, ustedes deben poner la lengua entre los dientes. Think, think. En pasado, thought, thought. También deben poner la lengua entre los dientes para que suene ese th, que es el verbo pensar, pensar. Vamos con el siguiente. Travel, travel. En pasado, traveled, traveled, que es el verbo viajar, viajar. Este verbo es regular, termina en ed. En algunas ocasiones ustedes lo pueden ver con doble L. Eso se debe a que una escritura es americana y la otra es británica. Vamos con el siguiente. Try, try. En pasado, tried, tried, que es el verbo intentar, intentar, verbo regular. Tenemos understand, understand. En pasado, understood, understood, que es el verbo entender, comprender, verbo irregular. Entonces, en este listado tenemos tres verbos que son irregulares, told, thought, understood. Y tenemos dos verbos regulares, traveled, tried, que terminan en ed. Vamos con el siguiente grupo. Use, use. En pasado, used, used, que es el verbo usar o utilizar, verbo regular.
El siguiente, walk. Walk. En este verbo no se pronuncia la L. Walk. Walk. En pasado, walked. Walked. Que es el verbo caminar. Verbo regular también. Vamos con el siguiente. Want. Want. En pasado, wanted. Wanted. O wanted. Wanted. Que es el verbo querer. También es un verbo regular. El siguiente, work. Work. En pasado, worked. Worked. Que es el verbo trabajar. Trabajar. Verbo regular. Y el siguiente, write. Write. En pasado, wrote. Wrote. Que es el verbo escribir. Entonces en este listado tenemos 4 verbos que son regulares porque terminan en ed. Used, walked, wanted, worked. Y tenemos un verbo que es irregular, wrote. Recuerden que es muy importante que ustedes continúen practicando los verbos que se encuentran en este listado y también en el listado del primer video, en la parte 1. Estos verbos son muy importantes. Si ustedes logran memorizarlos, van a poder poner en práctica cada vez más vocabulario para poderse comunicar de manera cada vez más efectiva. Recuerden que este es su canal Easy English Now. No olviden suscribirse. Nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.